Bien, pues yo creo que vamos a iniciar, colegas. Por favor, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor el darles la más cordial bienvenida en calidad de director general de este centro al lanzamiento oficial del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento. Hoy, como bien saben todos ustedes, se marca un punto de inflexión en el análisis, la prevención y la respuesta estratégica frente a los fenómenos más complejos, disruptivos, por supuesto, y menos comprendidos de nuestra era, entre ellos el terrorismo y su financiamiento en México. El CNT nace como un centro de excelencia civil, inteligencia técnica y acción multidisciplinaria, cuya razón es fortalecer las capacidades del Estado, la sociedad y sus sectores aliados, frente a amenazas, por supuesto, tanto asimétricas como convergentes y transnacionales del terrorismo, su financiamiento y delitos de alto impacto, tanto directos como indirectos en su asociación, que muchos ya sabemos a qué nos referimos, sobre todo de cara al contexto actual que hemos estado persiguiendo y analizando. Nuestra visión es generar conocimiento estratégico, capacidades técnicas y soluciones integrales que contribuyan a comprender de alguna manera y enfrentar el terrorismo y sus mecanismos de financiamiento, fortalecer desde la perspectiva de seguridad, de legalidad y la resiliencia institucional del país. Nuestra visión es consolidarnos como el referente nacional e internacional en inteligencia técnica, anticipada estratégicamente y profesionalización institucional en la lucha contra el terrorismo y delitos convergentes, aportando soluciones innovadoras, ya no tradicionales, colegas, ya no estancadas en la capacidad, en la preparación tradicional de hace décadas, sino con una perspectiva y una prospectiva con un avance de agenda a medio, corto y largo plazo. Verificables, por supuesto, fundadas y motivadas en toda la metodología de inteligencia, desde un análisis cuantitativo, cualitativo, gráfico, en imagen, humano, entre otras cosas, y alineadas a los desafíos del entorno global. En este momento les agradezco en nombre del Consejo Directivo del centro, del mismo centro y de manera personal, la asistencia a este magno evento, todas las audiencias que nos acompañan, entre los ya asistentes o cargados a esta sesión. He visto algunas representaciones diplomáticas, por supuesto, España, Colombia, Argentina, entre otras, algunas organizaciones multilaterales, en instancias públicas, no nada más de México, sino de otras jurisdicciones, el sector académico, privado, y por supuesto la ciudadanía, que es uno de los sectores más importantes de este evento. Gracias por ser parte de este nuevo capítulo en la historia de México, de América y a nivel global. Sin más por el momento, me complace presentar al doctor Ricardo Franco Guzmán, uno de los juristas más destacados, si no es que en mi percepción, el más destacado, y yo creo que en la de muchos, me atrevo a decirlo así, en el derecho penal de México, y uno de los más destacados en Europa, América del Norte y Sudamérica, por supuesto, designado por la Secretaría de Relaciones Exteriores como representante ante la Organización de las Naciones Unidas para la instauración de la Corte Penal Internacional. Su pensamiento ha trascendido fronteras, épocas, agendas y generaciones. Para muchos de nosotros ha sido un maestro desde la perspectiva de alumnos, ha sido una guía y para pocos ha sido un amigo y una figura así. Es un privilegio para mí y para toda la audiencia poder tener la oportunidad de escucharlo y le cedo la palabra al doctor Ricardo Franco Guzmán. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy distinguidas autoridades, estimados colegas, panelistas, representantes del cuerpo diplomático, miembros de organismos internacionales, académicos, especialistas, sociedad civil, representantes del sector privado y ciudadanía conectada desde diversas latitudes. Con profundo honor y responsabilidad,
me corresponde brindar las palabras de apertura de este acto que representa un hito histórico en la región, el lanzamiento oficial del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento, el CNT. La instalación del CNT no solo responde a una necesidad institucional, sino a una urgencia multisectorial. La evolución de los fenómenos delictivos contemporáneos, especialmente el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y los flujos financieros ilícitos, ha superado las fronteras jurídicas tradicionales, poniendo a prueba nuestras capacidades normativas, nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia y nuestros sistemas de inteligencia, investigación y prevención del delito. Desde la perspectiva jurídica y, en particular, desde el análisis penal, es imperativo repensar las categorías dogmáticas frente a nuevas realidades criminales. El terrorismo, en sus múltiples expresiones, exige ser comprendido no solo como fenómeno político violento, sino como una estructura delictiva compleja y convergente, profundamente conectada con redes delincuenciales, corrupción estructural, cibercriminalidad y delitos de alto impacto internacional. México, como parte de la comunidad internacional, ha suscrito diversos instrumentos multilaterales vinculados a la prevención y sanción del terrorismo y su financiamiento. Sin embargo, aún estamos a la espera de la adopción de una Convención General contra el Terrorismo por parte de las Naciones Unidas, que permita una definición jurídica universalmente aceptada, condición esencial para lograr una armonización legislativa real, tanto a nivel regional como global. El CNT nace precisamente en este contexto de brechas normativas, desafíos institucionales y amenazas estratégicas. Y nace con una vocación, la de articular conocimiento, prevenir, capacitar, generar inteligencia aplicada y coadyuvar con rigor técnico y autonomía al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, reacción y sanción frente a estos fenómenos. Asimismo, el centro se convierte en punto nodal para la convergencia de saberes jurídicos, políticos, económicos y tecnológicos, integrando análisis normativos nacionales e internacionales, investigación y alta inteligencia, con especial atención a la estrategia global de Naciones Unidas contra el terrorismo, al andamiaje jurídico de la Corte Penal Internacional y a los desarrollos recientes en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a los deberes estatales frente a amenazas que comprometen la seguridad colectiva y los derechos fundamentales. Este evento de lanzamiento no solo es una ceremonia, es una declaración de principios, es una respuesta técnica fundada y comprometida frente a la necesidad de contar con centros civiles de pensamiento estratégico con enfoque multidimensional
capaces de contribuir al diseño de políticas públicas, protocolos operativos, marcos jurídicos especializados y procesos de formación de élites técnicas en México y en la región. Con esta apertura damos inicio a una jornada de alto nivel con ponentes de diversas jurisdicciones y especialidades. Les invito a que participen, reflexionen y nos acompañen en este camino fundacional, porque el conocimiento, la cooperación y la inteligencia jurídica son nuestras mejores herramientas para resistir y prevenir la expansión del odio, la violencia y la criminalidad organizada. Todas y todos ustedes sean cordialmente bienvenidos. Querido maestro, querido doctor, le agradecemos profundamente por su mensaje y su excelente intervención. Posterior a nuestra reunión se le estará haciendo llegar su constancia de intervención, querido doctor. Yo creo que es un mensaje basado en historia, ya, en el contexto actual y con una perspectiva muy fuerte. Agradezco su intervención, doctor. Nos estamos contactando para esta constancia. Muy Damos bien. paso a la primera mesa, terminando el mensaje del doctor, de opinión técnica que aborda perspectivas que provienen de seguridad nacional, de compliance global, por supuesto, de inteligencia estratégica, de un enfoque de tecnologías disruptivas y, por supuesto, y no menos importante, de investigación criminal. Para esta mesa figura como moderador el doctor Carlos Hernández, a quien damos la más cordial bienvenida con gratitud y a quien tengo el honor de presentar como director regional para Latinoamérica de la International Association for Intelligence Education, IAFI, como director de Relaciones Internacionales, por supuesto, de la Cooperación Internacional de la Asociación Internacional de Ciberseguridad y como director y fundador de la firma Ensaya. Es un honor para nosotros tenerte contigo, tenerte con nosotros, querido Carlos. Esta es tu mesa y esta es tu audiencia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gerardo. Y antes que todo, déjenme felicitar a ti, a todo el equipo del centro por esta iniciativa tan innovadora. Saludar al doctor, gracias por sus palabras. Muchos de nosotros, estoy seguro, de aquí fuimos sus alumnos y es un agradable momento para reencontrarnos, doctor. Bien, pues me toca moderar esta primera mesa en donde voy a hacerles una pregunta muy sencilla a quienes me acompañan. Creo que es un ejercicio muy interesante que quisiéramos dimensionar y darle una fotografía mucho más real a lo que el centro puede representar, no solamente para México, sino también para América Latina, incluso para Europa, ¿no? Tener un centro en una de esta naturaleza, en una de las economías más importantes de Latinoamérica, del mundo, que no lo tenemos como lo está presentando el día de hoy todo el equipo de Gerardo, pues me parece algo muy, muy interesante. Me acompañan cuatro expertos y expertas con las cuales quiero dialogar durante los siguientes minutos. Y si me permiten, voy a presentarlos muy rápidamente al maestro David Merino, fundador y director general de Top Compliance and Risk Management Community. Un amigo, un gusto estar en esta mesa contigo. Al maestro Roberto Bacon, presidente de Hosley Orion LLC, instructor del National White Collar Crime Center en Estados Unidos. Muy bienvenido, maestro Bacon. A la maestra Margarita Zapata, que es la coordinadora de México para la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa de Latinoamérica y el Caribe. Maestra, un placer. Y Paul Neyanqui, presidente del Instituto Superior de Inteligencia de Argentina. Un placer, maestro, doctor Paul, tenerlo. Vamos a empezar con esta mesa. Quiero que, como ustedes ven, tenemos una diversidad de actores que nos encontramos dándole la bienvenida al centro.
Y desde sus áreas de trabajo, desde sus posiciones, y me permito empezar contigo, maestro David Merino, ¿qué significa para Top Compliance y Risk Management Community tener el día de hoy, estar presente en la inauguración del centro, pero además poder construir una base de colaboración con un Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su financiamiento en México? Maestro, tienen 5 minutos para elaborar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un abrazo desde la Ciudad de México y la verdad un verdadero honor el estar compartiendo con cada uno de ustedes. En realidad, el centro, y lo hemos platicado durante mucho tiempo con el maestro Noches, es una idea que ha madurado, que ha crecido y que se ha consolidado en México. Es una realidad a partir del día de hoy y muy agradecidos por la invitación. Yo te diría que más desde que hablar desde el punto de vista de Top Compliance como tal, eh, es un tema general. El- Tradicionalmente, en la materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tradicionalmente nos enfocamos más en PLA o PLD y dejamos más de lado lo que es FT, ¿no? Tanto lo que es financiamiento del terrorismo como proliferación de armas de destrucción masiva, normalmente lo dejamos más de lado. Y también tenemos que ver la parte tecnológica y la parte digital. Es muy importante el señalar lo que el mismo FBI, a través del Internet Crime Compliance Center, el famoso IC3, ha mencionado en sus reportes, la forma en la que ha evolucionado el cibercrimen y llegar al tema ya de considerar organizaciones ciberterroristas como tal. Dentro de esta categorización que hace el mismo FBI, en la cual pues tenemos los ciberdelincuentes independientes, los cibermercenarios y los ciberterroristas. Misma clasificación que ha tomado Interpol y que han tomado algunas otras entidades y organizaciones. Entonces, para nosotros es muy importante el estudio de esta fenomenología, del terrorismo en general, que también lo bueno de ser el primero es que puedo decir lo que quiera y no le voy a pisar a nadie, porque nadie ha pasado antes. Esa es una gran ventaja. Pero sé que mis colegas van a tocar también el tema de la declaratoria que hizo el presidente Trump eh, el 20 de enero que entró, de designar ciertas organizaciones mexicanas, venezolanas y salvadoreñas como organizaciones terroristas y el impacto que esto tiene para los programas de debida diligencia empleada. Entonces, yo lo que les podré decir es que nos congratulamos de poder trabajar con Gerardo, de poder trabajar con el Centro Nacional de Estudios para el Terrorismo, de colaborar con todas las organizaciones y desde la trinchera que tenemos, que es muy pequeña, que es muy humilde aquí en México, y lo que realizamos para ciertos organismos internacionales, sector privado y gobierno federal, estamos muy honrados de que se nos haya invitado. Nos gustaría mucho trabajar enfocados en la especialización que tenemos, que es más la parte digital, que es precisamente lo que hacemos para, hay que decirlo, para tal cual. Yo soy investigador y profesor de la ONU, de la Universidad para la Paz, pertenezco a la Cátedra de Combate al Crimen Organizado Transnacional, precisamente, y aquí en México, pues soy vicepresidente de Concanaco Servitur, que es el organismo empresarial por ley más grande de México. Entonces, estos frentes también con mucho gusto los trabajamos en conjunto con el centro. Y a mí me gustaría solo dejar una última reflexión para todos los colegas y todos los que aquí estamos. Lo más difícil de manejar en estos proyectos, y perdón que lo diga, es el ego. Todos nosotros somos reconocidos en nuestras áreas, todos sabemos, pero también todos aprendemos. Este proyecto no va a depender de cuestiones técnicas. Este proyecto va a depender de que nosotros como especialistas y todos los que se sumen queramos y podamos colaborar en conjunto, entendiendo que nosotros no somos los que importamos. Es la finalidad de colaborar al desarrollo de la sociedad en general y por ende a nuestras organizaciones y como consecuencia, desde luego, pues a nosotros mismos. Entonces, yo haría una última invitación a que nosotros nos quitemos esa parte del yo soy, el yo creo y el yo puedo y trabajemos en el nosotros somos, nosotros colaboramos, nosotros aportamos y sobre todo nosotros aprendemos.
Muchísimas gracias y le cedo la palabra de regreso a nuestro moderador, quien también admiro mucho y tengo mucho tiempo de conocer, al doctor Carlos Hernández. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Me gusta cómo concluyes. Creo que es una parte nodal hablar de esta colaboración, de que aprendemos, de que podemos aprender en conjunto, porque sin duda, entre menos seamos ignorantes, será mucho mejor, ¿no? Y en esa base colaborativa, permíteme ahora, maestro Roberto Bacon, presidente de Hoslit Orion e instructor del National White Collar Crime Center en Estados Unidos, pues estás en Estados Unidos, contar con un centro nacional sobre estudios de terrorismo y su financiamiento, sin duda es una base importante para establecer una cooperación internacional, ¿no? En esta materia, contar con alguien, con una institución que podamos hablar, como decía el maestro Merino, en temas que hemos dejado un poco al olvido en México y que sin duda son relevantes. ¿Qué te representa para ti, maestro Roberto, desde Estados Unidos, la creación de este centro? Hasta por 5 minutos, por favor. Perfecto. Es una iniciativa indispensable y tomando las palabras del colega David Merino, esto es un esfuerzo que se puede hacer de sectores aislados, ni naciones, ni jurisdicciones aisladas. La geografía de la misión de seguridad nacional, la misión policial, está limitada por nuestras fronteras geográficas. Sin embargo, la geografía o las fronteras o el mapa de las organizaciones ilícitas, y es el caso de las redes terroristas, es global y es determinado en gran forma de manera financiera. En el concepto, por eso me encanta mucho que esta organización está tomando como parte importante el aspecto financiero que se deja atrás, y muchas veces se deja atrás porque no es excitante, no es la explosión, no es lo cinético, que desafortunadamente es lo que más observamos. Y voy a tomar las palabras tanto del señor David Merino como Ricardo Franco. El problema es muy complejo, ¿verdad? Y estoy leyendo. Son estructuras complejas que también están operando en convergencia con redes ilícitas. La capacidad teórica para ver esto tiene que ser nueva. Hay una tendencia a ver lo táctico, la dimensión táctica, la dimensión cinética, pero no las estructuras facilitadoras. También nos interesa la parte ideológica, el motivo existencial que une a los miembros del grupo terrorista, pero no las estructuras que facilitan sus operaciones. A veces nos enfocamos demasiado en el ataque terrorista, pero ¿qué hacen las organizaciones terroristas para financiar su administración, su logística, sus operaciones de reclutamiento y propaganda? Se nos olvida mucho ver eso. Y por ello es importantísimo tomar las palabras de don Ricardo. Ustedes ya me tienen volando tinta con mis 2 lapiceros y highlighters, ¿verdad? Hay que agarrar, hay que tomar este conocimiento e instrumentalizarlo a nivel de inteligencia, a nivel de investigación judicial. Y lo mismo lo viví en la DEA, ahí trabajé miles de años, Departamento de Justicia, Departamento de Defensa en Estados Unidos. Y lo importante y el mandato y el como instructor ahora es cómo tomar el conocimiento que el centro está generando, que es importantísimo para poder crear destrezas en el mundo de la inteligencia, seguridad nacional, en el mundo policial y en especial en el mundo financiero. Algo que le digo a mis estudiantes en Estados Unidos, ya sea del sector financiero, que trabajo mucho con el sector financiero, o en el sector de inteligencia y policía, les digo, ustedes y yo, cuando andamos en uniforme con nuestras armas y
todos tácticos, no somos la primera línea de defensa de la seguridad nacional ni del bienestar y calidad de vida del ciudadano. Es precisamente la unión simbiótica que hay de información generada por academia, CNT, y el sector financiero, ese oficial de cumplimiento, ese auditor, ese personal que trata con el cliente son la primera línea de defensa de nuestras comunidades. ¿Por qué digo eso? Porque nada ocurre sin logística y la logística y las operaciones no se financian de frutas que agarramos de un árbol. Y hay otro aspecto. Las organizaciones terroristas se financian, y eso me consta porque lo vi a nivel táctico como investigador y analista, con la explotación no solo de mercados lícitos o donaciones, sino de mercados ilícitos. A muchos de nosotros nos gustaba ver películas de Disney, hechos en DVD, pirateados, que es un comercio gigante. ¿Cuánto de ese dinero fue a Al-Qaeda o las organizaciones terroristas? ¿Qué está pasando con productos pirateados a nivel mundial? Hezbollah está completamente metido en eso, y en Latinoamérica. Entonces el modelo comercial, empresarial, lo perdemos de vista. Y ahí es donde el conocimiento académico, teórico, de esta organización maravillosa que se está formando, más las palabras sabias de don Ricardo Franco, se vuelven de valor estratégico para hacer cambio de actitud. Por Y supuesto. para ir aterrizando, algo que le digo a mis estudiantes. Perdóname, maestro, da más 10 segundos, ayúdame con eso, por favor, para Sí, terminar. no podemos detectar aquello que no podemos identificar, no podemos identificar lo que no podemos definir. Lo que ustedes están haciendo aquí es conocimiento que vamos a llevar a la práctica. Eso es todo lo que puedo decir. Muchísimas gracias, maestro Bacon, te agradezco, y con esto quiero pasar ahora con la maestra Margarita Zapata, porque creo que nos perfila el maestro Bacon hacia el rol de estos centros del pensamiento, y estos centros del pensamiento no pueden dejar también de funcionar sin un enfoque diferenciado. Desde mi punto de vista, maestra Zapata, coordinadora de México para la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué nos puedes hablar sobre, desde tu posición, de la relevancia de contar con un centro de esta naturaleza en México? 5 Bueno, minutos, por sí, favor. buenas tardes. Primero, un Un placer. agradecimiento a la invitación. Para mí hoy es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo como coordinadora de México, como mencionas, de esta red de mujeres en seguridad y defensa de América Latina y el Caribe, que, bueno, tiene como objetivo este centro de investigación promover principalmente el trabajo de las mujeres que están relacionadas con seguridad y defensa, y ya sea investigadoras, académicas, activistas y todas las mujeres que contribuyen todos los días a construir entornos más seguros desde sus trincheras. Y bueno, desde esta perspectiva, celebramos ampliamente la creación del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, sobre todo en un contexto regional de Latinoamérica, donde, bueno, los fenómenos violentos van ganando complejidad y sofisticación. Este centro pienso que pues surge más bien como un espacio estratégico para generar un análisis interdisciplinario con centros como de investigación como Amazuru, con esta red, para promover el diseño de políticas públicas con base en evidencia y sobre todo visibilizar ángulos poco explorados del fenómeno de terrorismo y violencia extrema. Uno de estos ángulos que promueve nuestra red y que no me gustaría dejar de mencionar es desde luego el vínculo entre terrorismo y género, que finalmente es una dimensión que con frecuencia es invisibilizada, pero que resulta muy crucial para entender las causas y las consecuencias de los actos terroristas o extremistas en nuestras sociedades. Y sobre esta dimensión me gustaría resaltar dos puntos muy breves que nosotras como red hemos tratado de visibilizar y hemos discutido junto con todas las especialistas.
Y es que hay, desde luego, impactos diferenciados de la violencia en contextos de violencia organizada. Y hay, sobre todo en cuestión de las mujeres son víctimas de desplazamiento forzado, de violencia sexual sistemática, de reclutamiento forzado y de múltiples formas de control social y territorial. Y bueno, en muchos de estos casos no son efectos colaterales, sino que son estrategias deliberadas de terror y sometimiento de grupos vulnerables de la sociedad. Y otro punto es que en el seminario del año pasado que tuvimos de Amazur, el Seminario Internacional 2024, se exploró un poco sobre este vínculo, no tal cual terrorismo, pero sí delincuencia organizada y mujeres, y se exploró esta relación o esta posición de las mujeres como actoras también, ¿no? Como quiénes son, dónde están. Y desde luego, pues es una posición importante, es un eje importante, porque normalmente cuando se tiende a verlas solo como víctimas, se invisibiliza que las mujeres, sobre todo, y jóvenes, son también susceptibles de participar. Y muchas veces los enfoques tradicionales invisibilizan esta posición, ¿no? Sin embargo, entender las trayectorias, los roles, las motivaciones son indispensables para diseñar políticas públicas efectivas de prevención y de reintegración de todas las personas que participan en estos fenómenos violentos. Y bueno, este enfoque de género nos permite ver más allá de lo evidente, identificar desigualdades estructurales, la exclusión social y la falta de oportunidades que lleva a mujeres y hombres jóvenes a que sean más vulnerables frente a redes criminales y discursos extremistas. Y es justamente en este sentido que considero que el Centro Nacional puede ser una herramienta poderosa para que abordemos preguntas importantes sobre este tema. ¿Quiénes son las personas que son más afectadas por estos fenómenos? ¿Quiénes están ausentes en los espacios de decisión en materia de seguridad? ¿Y cómo vamos a asegurar que este conocimiento y la inteligencia realmente incorporen esta perspectiva que estoy proponiendo hoy aquí con ustedes, que representa la red? Y bueno, desde Amazuru confiamos en que este centro va a contribuir a abrir nuevos espacios para y nuevas voces de investigadoras, funcionarias, operadoras de justicia y líderes comunitarias para enriquecer el análisis, fortalecer la prevención y promover la construcción de paz. Yo pienso que México ha dado pasos importantes en la materia. En junio de este año, el Senado aprobó modificaciones a la ley antilavado para atender las recomendaciones del GAFI en materia de lavado de dinero y evitar que estos recursos, a través de actividades vulnerables como las asociaciones civiles, como es el caso de Amazuru, lleguen a financiar este tipo de movimientos violentos. Es una señal positiva, pero debe acompañarse de capacidades institucionales, herramientas técnicas y reflexión crítica, que es algo que promueve el centro y que celebro desde la red y desde la experiencia que he tenido en estos temas. Y bueno, ya para Muchísimas. finalizar, felicito a las personas que están promoviendo esta iniciativa y bueno, reitero el compromiso de la red con esta agenda porque finalmente pienso que pues la seguridad para que sea efectiva y democrática debe construirse pues con las mujeres también y con el conocimiento de las desigualdades que estructuran todos los días a nuestras sociedades. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias, maestro Zapata. Y por último, no, eso no quiere decir que es menos importante, maestro Opone Yanqui, presidente del Instituto Superior de Inteligencia de Argentina, me gustaría que nos dieras unas palabras sobre lo que puede significar para México contar con un centro de esta naturaleza, considerando que además en Argentina tiene muy buena experiencia en el desarrollo del conocimiento del fenómeno de terrorismo, ¿no? Por favor, maestro, por 5 minutos, Eh, yo te aviso. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos. Para mí es un honor estar con personas tan importantes, cada uno de sus países. Me siento halagado por la invitación. Eh, y bueno, tengo escrito algunas cositas que quiero destacar. Calculo que me va a llevar 5 minutos, así que espero no llevar más de ese tiempo. Bueno, es un honor para mí estar aquí hoy como presidente del Instituto Superior de Inteligencia comprometido con la formación de materia de seguridad e inteligencia, acompañando esta inauguración tan importante como la del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, CNT, ¿no? Como sabemos,
El terrorismo no conoce fronteras, se adapta, muta y encuentra nuevos métodos para sembrar el miedo. Pero hoy estamos reunidos acá para dar una señal clara. La resiliencia de los estados también evoluciona y este centro de alta excelencia es prueba concreta de ello. En un mundo hiperconectado donde el terrorismo puede viajar más rápido que una bala y donde la financiación del terrorismo se oculta tras transacciones digitales, criptomonedas y empresas fantasmas, la única forma de anticiparnos con esto es con inteligencia, cooperación y tecnología. Como bien dijo un colega anteriormente a mí. No la doctora, sino la anterior. Este centro es una herramienta estratégica. Es la unión de capacidades operativas, tecnológicas y analíticas. Es un símbolo del compromiso de los estados involucrados con la protección de sus ciudadanos y su soberanía. Su función no es únicamente reactiva. Su valor más profundo está en la prevención, porque cada ataque frustrado es una vida salvada, una comunidad protegida. Celebrar la apertura de este centro es también reconocer la valentía de quienes trabajan desde sombras para preservar la luz. Es apostar por la capacitación constante, la articulación institucional y la cooperación internacional como pilares de la lucha que no podemos darnos el lujo de perder. Pero por sobre todo, este centro es una oportunidad que genera conocimientos, compartir alertas, formar profesionales y construir una red internacional verdaderamente integrada contra el terrorismo. En un tiempo donde las amenazas son asimétricas, impredecibles y muchas veces invisibles, este centro es un faro de estrategia y protección. Desde nuestro instituto ofrecemos total disposición para celebrar en su desarrollo, formar cuadros especializados y formar inteligencia para anticipar lo que aún no se ve. Felicitaciones a Gerardo y a quienes lo hicieron posible. Hoy México da un paso firme hacia un futuro más seguro y todos los que trabajamos en la seguridad celebramos ese paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues estamos muy felices, como podemos ver, algunos nos dieron la pauta de poder conversar sobre la inauguración de este centro. Creo que los aspectos más relevantes que puedo rescatar de la participación de todos, a quien agradezco que se hayan además subsumido al tiempo, es el hecho de, primero, es una gran oportunidad, ¿no? Creo que todos estamos hablando, es una gran oportunidad para empezar a desarrollar mayor conocimiento sobre un área que, coincido con el doctor David Merino, se había olvidado de alguna manera en México. Hay una percepción, digámoslo, generalizada de que el tema de terrorismo, los delitos de terrorismo, difícilmente afectan a nuestra nación. Y yo creo que es importante señalar que no necesariamente es así, más aún con algunas designaciones que tuvimos de nuestro país vecino. Generar un centro de pensamiento que tenga además un impacto en la política pública será, estimado Gerardo, creo, una misión que tienes a cargo de manera importante. La generación de información e incluso en algún momento la generación que pueda servir esa información para todo un procesamiento en los ciclos de inteligencia es clave porque nos vas a dar voz y voto a través del centro, de tal suerte que puede impactar en la política pública. Estos centros del pensamiento creo que pueden contribuir a los servicios de inteligencia, sin duda, para entender de mejor manera los fenómenos, los contextos, y estamos en una buena oportunidad, además, de establecer enfoques diferenciados, como nos decía la maestra Zapata, de atender ciertas temáticas que generalmente en el ámbito de la seguridad y particularmente de la seguridad nacional se dejan de lado o se tiene muy poco interés. Y estoy viendo y me alegra muchísimo esa parte, que estamos construyendo una red colaborativa, cooperativa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso ya de suyo le da un posicionamiento al centro que estoy seguro que poco a poco va a ir creciendo mucho más. Yo te agradezco en verdad la oportunidad de haber podido moderar esta primera mesa, de dejarle a la audiencia saber a través de mis colegas la importancia
de contar con el nuevo centro en México y cuenta conmigo y con las instituciones que represento para poder coadyuvar, cooperar y desarrollar acciones concretas en torno de tener un mejor entendimiento del fenómeno con enfoques diferenciados del terrorismo, pero también de su financiamiento. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todo el equipo del centro. Enhorabuena. Estimado Carlos, al contrario, gracias a ustedes, David, Paul, Robert, Margarita. Carlos, es un honor contar con sus opiniones técnicas, con su experiencia, con su análisis. Muchísimas gracias a esta primera mesa por abrir con profundidad y yo creo que a altura técnica el diálogo sobre este tipo de desafíos que enfrentamos, no solamente históricos, sino contextuales y prospectivos. Todas las reflexiones marcan un rumbo en la agenda nacional e internacional que tienen que ver con nuestra inteligencia, con la seguridad, con la procuración de justicia, con el cumplimiento normativo, con las tecnologías, con la inteligencia artificial y otro tipo de cuentas que hacen cara a este flagelo internacional. Muchísimas gracias nuevamente. Les estaremos haciendo llegar la constancia de participación y yo creo que es totalmente valioso para nuestras audiencias todo lo que nos acaban de. Iniciamos ahora con la segunda mesa de opinión técnica que tiene una perspectiva de enfoque sobre la inteligencia financiera, por supuesto, el desarrollo sostenible, la procuración de justicia, el cumplimiento normativo estratégico y la defensa regional. Esta mesa va a estar moderada por el doctor Gustavo Martínez, que es un amigo, un colega de alto rango, presidente del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y experto en investigador en compliance, antilavado de dinero y ética empresarial. Adelante, querido Gustavo, muchas gracias. Al contrario, es un honor para mí estar con ustedes en esta tarde, acompañar también a mi gran amigo Gerardo Noches y saludar a muchos de ustedes, no solamente que están en esta mesa de análisis, en esta sesión, sino también a muchos de nuestros asistentes. Y señoras y señores, autoridades nacionales e internacionales, colegas del ámbito académico, diplomático y técnico, es un honor para mí moderar este momento histórico, el lanzamiento oficial del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento. Es una institución que redefine la arquitectura estratégica de México frente a las amenazas más complejas de nuestro tiempo. Y eso ya lo hemos platicado en muchas ocasiones anteriores, pero ahora no solo inauguramos este espacio de discusión teórica, sino es un brazo técnico operativo para combatir el terrorismo, los delitos convergentes y las redes criminales transnacionales que bien han sido señaladas por cada uno de nuestros expositores en la mesa anterior. Este es un centro que desde México vamos a apoyarlo totalmente y proyectará esta inteligencia, gobernanza y resiliencia con este impacto global. El centro es una respuesta realmente disruptiva, como lo han mencionado, y nace de un contexto donde las amenazas híbridas, por llamarlo de esta forma, exigen soluciones innovadoras, como ahora lo muestra el equipo y directamente Gerardo Noches a través de esta iniciativa internacional que en coordinación interinstitucional sin precedentes y alianzas público-privadas realmente marca un antes y un después en la seguridad nacional y en la protección de nuestro tejido social. Para abordar la relevancia estratégica del centro, contamos con voces autorizadas también en esta segunda mesa de análisis en la modalidad de opinión técnica, que nos compartirán su visión en intervenciones que también, por supuesto, agradezco que sean los más precisas de 5 minutos. Y cada una de estas perspectivas enriquecerá nuestra comprensión sobre el impacto nacional e internacional de este centro. Y sin más preámbulo, procedamos con las presentaciones e iniciamos, por favor, con la licenciada Ana Aguilar. Y quiero mencionarles que la licenciada Ana Aguilar es exdirectora de Asuntos Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera en México desde el año, o bueno, en el año 2025, cuya experiencia en inteligencia financiera internacional es clave para entender el papel del Centro Nacional en la cooperación global contra el financiamiento ilícito. Licenciada Aguilar, bienvenida y tiene la palabra, por favor.
Muchas gracias, doctor Gustavo Martínez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este magno evento. Es un honor para mí participar en esta inauguración del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento. Agradezco, por supuesto, la invitación del doctor Gerardo Noches, de todo el gran equipo que conforma el centro. Y bueno, permítanme también expresar la enorme alegría y el compromiso que representa para mí compartir este espacio con profesionales excepcionales. Me honra ser parte de este grupo, formar parte de este grupo, y creo que su presencia no solo enriquece el análisis, sino que fortalece el compromiso institucional con una visión plural, diversa y técnicamente sólida. Este momento representa mucho más que el nacimiento de una institución. Es un compromiso colectivo con la generación de conocimiento estratégico y la construcción de capacidades para enfrentar una amenaza compleja, en evolución constante y con profundas implicaciones globales y locales, como lo es el financiamiento, el terrorismo y su financiamiento. Permítanme compartirles desde mi experiencia profesional previa. He sido testigo del esfuerzo que implica cumplir con los más altos estándares internacionales en la materia, como son los establecidos por el Grupo de Acción Financiera, mejor conocido como GAFI. Y he podido observar de cerca también los desafíos que México enfrenta para cumplirlos. La evaluación de nuestro país ante el GAFI en 2018 dejó claro que, aunque existen diversas fortalezas y avances normativos e institucionales, también hay retos estructurales, entre los que se encuentran, por ejemplo, el fortalecimiento de la efectividad de las investigaciones, la aplicación de un enfoque más robusto basado en el riesgo, la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y, por supuesto, la urgencia de generar conocimiento técnico especializado y contextualizado en materia del terrorismo y su financiamiento. Este año, como algunos de ustedes seguramente sabrán, México está siendo evaluado nuevamente por el GAFI en el marco de la quinta ronda de evaluaciones mutuas de este organismo. Y lo hace en un contexto internacional profundamente cambiante, donde los métodos, como bien mencionaron ya ponentes antes mis antecesores, que los métodos de financiamiento ilícito se han diversificado, se digitalizan y se entrelazan con otras amenazas como el crimen organizado transnacional y la corrupción. Si me permiten compartirles el más reciente informe publicado por el GAFI, de nombre Actualización Integral sobre los riesgos de financiamiento del terrorismo, justo advierte sobre una expansión de métodos de financiamiento terrorista, el uso de sistemas informales como el Hawala, las plataformas digitales, el uso de activos virtuales, el abuso de estructuras jurídicas y de organizaciones sin fines de lucro. Además, se observa una descentralización creciente de actores y formas de microfinanciamiento, muchas veces ligadas a delitos comunes y actividades tan cotidianas que son muy difíciles de arrastrar. Asimismo, entre los hallazgos más relevantes que este informe destaca, se encuentra el reconocimiento explícito, y si me lo permiten, por primera vez de manera tan clara, de la dimensión de género en el financiamiento al terrorismo, que es un punto que la maestra Margarita destacó mucho en su exposición. Esta perspectiva de género, cuando se integra de una forma seria y estructural, no solo enriquece el análisis, sino que fortalece nuestras capacidades de prevención y de respuesta. Este panorama que exige respuestas innovadoras, interdisciplinarias y colaborativas. Es justamente el panorama en donde la creación del CNT cobra una relevancia estratégica y creo que no podría ser más oportuna. Este centro me parece que nace con el potencial de convertirse en un espacio de generación de conocimiento técnico, independiente y contextualizado. Un puente entre el Estado, la academia, el sector financiero, la sociedad civil y diversos organismos internacionales. Un nodo de cooperación público y privada que estoy segura que va a ayudar a traducir los hallazgos de los informes globales en políticas públicas aplicables y eficaces. Creo firmemente que el CNT llega en el momento adecuado, no como una respuesta reactiva, sino como una apuesta prospectiva. En un entorno donde las amenazas se transforman, necesitamos instituciones que también evolucionen, que aprendan, que dialoguen y que construyan redes.
Finalmente, si me lo permiten, estoy convencida de que este centro aportará no solamente al cumplimiento técnico de los estándares internacionales, que si bien es importante y fundamental cumplir con ellos, creo que más importante aún es el fortalecimiento de una cultura de prevención, de integridad y de corresponsabilidad para el país. Por lo que una vez más agradezco la cordial invitación que me han hecho, que me han extendido para participar en este evento tan importante y extender mi felicitación, por supuesto, al doctor Gerardo Noches, a todo el equipo que conforma el centro y pues desearles mucho éxito en este camino que emprenden. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, licenciada Ana Aguilar, exdirectora de Asuntos Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera en México. Muchísimas gracias. Y continuamos con las conversaciones con nuestros invitados y es un honor contar en esta tarde, en esta presentación, con la destacada participación de la doctora Marta Elizabeth López Vázquez, presidenta de la Federación Iberoamericana de Compliance, secretaria general del Comité de Especialistas en Ética y Cumplimiento de la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República, presidenta de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y también socia directora del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Doctora, es un gusto recibirla esta tarde. Por favor, el micrófono es suyo. Le recuerdo que tiene también 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo. Agradecerles la invitación. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y felicitarlos por la creación de este centro tan importante. Es un hito hoy en la historia y una iniciativa que marca un suceso trascendental en la defensa de la seguridad nacional y de la integridad de nuestras instituciones. Vivimos en una era marcada por la volatilidad, por la complejidad de los riesgos que enfrentamos actualmente, las amenazas. Hoy más que nunca la seguridad nacional y la seguridad empresarial están inexplicablemente a veces en un verdadero riesgo. El entorno digital, la globalización, la interdependencia económica han dado lugar a nuevos desafíos, ciberataques, espionaje corporativo, la manipulación de la información, la infiltración de actores hostiles a nuestras estructuras críticas. En fin, la creación de un centro tan distinguido, para mí es un honor estar con todos estos expertos y verdaderamente estar aquí de nuevo con el doctor Merino, con el doctor Carlos Hernández, el doctor Gustavo Martínez, el doctor Gerardo Noches, invitarme a este suceso tan importante. Seguramente la Federación Iberoamericana de Compliance habrá de contribuir y de aprender mucho y de apoyarse en esta gran fortaleza. Muchas felicidades, es verdaderamente un honor este gran centro de análisis sobre el financiamiento al terrorismo. Seguramente será un gran soporte para las instituciones tanto públicas como privadas. La Federación Iberoamericana de Compliance se congratula de ser parte de este gran centro y que hayan tenido la atinada certeza de crear esta institución. Seguramente fortalecerá no solo a México, sino también a muchos países a nivel global. Estoy verdaderamente emocionada y los felicito por esta gran iniciativa y por formar parte, pues les agradezco, me uno a ustedes y para apoyarlos de manera continua. Doctora Elizabeth López, muchísimas gracias también por su participación, no solamente en este espacio, sino el apoyo también completamente para el centro. Y continuamos con el maestro Pablo Herrera, quien me da mucho gusto también saludarlo en esta ocasión. El maestro Pablo Herrera es representante en México de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y nos aportará una perspectiva regional sobre cómo el centro fortalecerá la seguridad hemisférica. Maestro Herrera, el espacio es suyo. Le recuerdo, por favor, tiene 5 minutos. Muchas gracias, doctor Gustavo, y un gusto estar con todos ustedes y un honor para mí participar en este evento de lanzamiento del CNT.
Como miembro del equipo de Paz, Justicia y Seguridad de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, o PADF, en México, y coordinador del programa estatal de cumplimiento económico limpio, PECEL, es una iniciativa financiada por la oficina de AINEL de la Embajada de Estados Unidos en México, que se enfoca en fortalecer la capacidad de los estados para combatir el lavado de dinero y la macrocriminalidad. Reconozco y celebro totalmente la relevancia de la instauración de este centro en el contexto actual y su impacto a nivel nacional y regional. En los últimos años hemos visto cómo las fronteras entre el terrorismo y la delincuencia organizada se difuminan. Grupos criminales como los grandes cárteles del narcotráfico actúan con métodos y alcances de grupos terroristas. Esta semana me encuentro en Paraguay participando en la conferencia regional para acelerar la implementación de la UNCAC, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México y Sudamérica, donde representantes de alto nivel de gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil definimos la hoja de ruta del Hub Anticorrupción de UNODC para el periodo 2025-2027. Una de las temáticas centrales justamente fue el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia financiera, investigación y cooperación para el combate al lavado de dinero con un enfoque transversal en crimen organizado. Lo discutido aquí en Paraguay confirmó algo que venimos constatando desde el programa PECEL en México, que la corrupción y el crimen organizado están íntimamente vinculados, al punto que jurisdicciones como la mexicana no pueden atenderse de manera separada. El entramado institucional de la protección, infiltración y captura por parte de redes terroristas y criminales han hecho que los flujos de dinero ilícito, los esquemas de lavado y los sistemas de protección institucional a los delincuentes estén completamente entrelazados. En este sentido, el centro que hoy celebramos adquiere aún más relevancia, no solo porque surge en un país como México, que es un epicentro de redes de macrocriminal y un corredor financiero para organizaciones delictivas, sino porque lo hace en un momento donde los retos se han agudizado. Casos como el de Cibanco, Intercam y Héctor Casa de Bolsa han demostrado cómo el lavado de dinero no se limita a estructuras criminales externas, sino que opera en connivencia con actores de alto nivel dentro de las instituciones financieras y estructuras gubernamentales. Adicionalmente, el lavado de dinero vinculado a organizaciones terroristas, cárteles de la droga y redes internacionales de crimen organizado mantienen conexiones directas con los mercados ilícitos, como han mencionado, incluyendo el tráfico de armas, personas y precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Esta interconexión de fenómenos demanda centros especializados como presenta, capaces de generar inteligencia estratégica sobre el fenómeno y propuestas concretas de acción multisectorial para enfrentarlo desde su raíz económica y estructural. Como saben, y ya mencionó el doctor Merino, el gobierno de Estados Unidos designó formalmente a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Más allá de estas designaciones oficiales, en la práctica estas organizaciones ya operan desde hace tiempo a escala global, con estructuras jerarquizadas, redes transnacionales y una capacidad de violencia e intimidación que acaba con comunidades enteras. Sus operaciones trascienden fronteras, infiltrándose en los mercados internacionales e interfiriendo con la estabilidad de múltiples jurisdicciones mediante corrupción y violencia. La experiencia de nuestro programa PECEL-PADF en materia de lavado de dinero y crimen organizado nos ha demostrado que estas redes de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y corrupción avanzan más rápido que la respuesta gubernamental. Por ello, creo que resulta esencial contar con un centro especializado que concentre el conocimiento y el análisis de alto nivel para entender y desmenuzar, como diríamos, este fenómeno complejo, ¿no? Anticipándose a las amenazas y proponiendo soluciones estratégicas para combatirlo de manera más efectiva. En otras palabras, creo que el centro viene a sumar capacidades donde más lo necesitamos, en el análisis estratégico, la inteligencia aplicada y la formación especializada para responder a un enemigo que constantemente reinventa sus métodos. Nuestra experiencia de campo ha confirmado que estas organizaciones terroristas no se les vence confiscando drogas o arrestando cabecillas aisladas, pues al final es un costo que asumen al hacer estos negocios. Lo que verdaderamente debilita y desarticula a estos grupos es atacar su centro neurálgico financiero, sus recursos y sus redes de lavado de dinero. Solo minando esta capacidad económica y de financiamiento es que podremos frenar su expansión y capacidades. Desde el programa PECEL-PADF enfocado en la utilidad y la eficiencia de la inteligencia para identificar, investigar y judicializar las complejas redes de lavado de dinero y macrocriminalidad, hemos constatado de primera mano que golpear las finanzas ilícitas de estas redes produce un impacto mucho mayor y más duradero que cualquier operativo aislado contra bienes o mercancías ilegales. Creo que la instauración del CNT llega en un momento crítico y representa un hito estratégico en la respuesta de México a los desafíos de seguridad del siglo XXI, y solo mediante iniciativas como esta, que combinan este rigor técnico y la visión estratégica,
podremos cerrar la brecha entre las sofisticadas redes criminales y la capacidad del Estado y la sociedad para combatirlas. Desde PADF y el trabajo realizado con el programa PECEL, reconocemos el inmenso valor del centro como catalizador de conocimiento y de acciones concretas, pues desarticular las redes terroristas y criminales requiere entenderlas plenamente y atacarlas donde más les duele, en sus fuentes de 20 financiamiento segundos, maestro, gracias. y en sus estructuras de soporte. Y eso es exactamente, creo que lo que el centro está preparado para hacer. Felicitar a todas las instituciones, al maestro Gerardo, a todos los profesionales que han hecho posible este proyecto y sin duda el CNT se convertirá en un referente técnico en la materia y creo que sus contribuciones ayudarán a construir un México y una región más seguros, justos, resilientes frente a la amenaza del terrorismo y macrocriminalidad. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro Pablo Herrera. Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio. Estamos seguros también de que vamos a tener todo su apoyo para lanzar el centro con todas las actividades que se están planeando. Y para continuar y cerrar con esta mesa, continuamos con el doctor Manuel Balcázar, exdirector general para la Seguridad Nacional en Presidencia de la República y actual director de MB Consultores. Su mirada estratégica definitivamente sobre seguridad nacional será clave para proyectar el alcance del Centro Nacional. Doctor Balcázar, gracias por sumar su voz. Adelante y también le recuerdo, tiene 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Antes que nada, una felicitación a todo el cuerpo ejecutivo del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y en particular al maestro Gerardo Noches, que me parece encontró un nicho muy relevante de estudio y de vinculación teórica y práctica para poder entender un fenómeno que hace 18 años en la presidencia de la República nos parecía distante y justo son 18 años porque algunos de ustedes recordarán que el 15 de septiembre de 2008 un grupo delictivo lanza unas granadas en plena ceremonia del grito de independencia en Morelia, Michoacán. Y en ese momento el debate que se daba en el cuerpo de asesoría presidencial era, ¿es terrorismo o no es terrorismo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo catalogamos? ¿Cuáles son las acciones que se van a emprender? Y han pasado ya más de una década y todavía me parece que a nivel gubernamental siguen existiendo muchas incógnitas, incógnitas que toman por sorpresa la administración actual, cuando como ya bien señalaban dos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, Estados Unidos decide declarar a 6 organizaciones mexicanas de criminales como terroristas. Y son organizaciones que lo mismo tienen antecedentes pues de muchos años, como el Cártel del Golfo, y otras mucho más recientes como los Cárteles Unidos, y a esto efectivamente, como bien señalaban, suman a el Tren de Aragua y suman a la Mara Salvatrucha. Por cierto, recientemente sumaron también al gobierno de Venezuela. Es un tema muy interesante por cómo algo que pudiera parecer lejano toma tintes incluso hasta políticos. Entonces, contar con un centro como el de estudios sobre terrorismo y su financiamiento ayuda mucho a acercar la academia, la experiencia, el conocimiento práctico a soluciones aplicables para funcionamiento muy eficiente de las respuestas que se tienen que dar desde una autoridad federal, pero también las autoridades locales, cada vez, como ya lo señalaban aquí, el terrorismo no conoce distancias, no conoce de fueros y se va vinculando también por el esquema de la corrupción con muchos de los gobiernos locales, ya sea para el tema del lavado de dinero, que me parece es una de las grandes áreas de oportunidad que existen a nivel gubernamental en enlace con la academia, pero también para generar redes de estructura que se han metido en muchas campañas políticas de todos los partidos. Eso es muy interesante también destacar que no hay una sola autoridad. Y lo cierto es que desde esos 18 años que les comento, han pasado 3 partidos políticos distintos en la presidencia de la República y todavía se define qué se va a hacer. Me parece que este CNT llega en un momento muy oportuno porque no hay todavía en México el programa para la seguridad nacional que corresponde a esta administración 2024-2030. Entonces, me parece que uno de los ejes que tendrá que tener este programa es justamente la atención al terrorismo. Y bueno, mucho se ha hecho la vinculación sobre el narcoterrorismo. Y esto nos lleva también a la otra actividad que actualmente desempeño, que es la consultoría
y cómo explicamos a las empresas privadas, a los particulares, que muchas de las acciones que anteriormente podían tomar sin riesgo, como es contratar un proveedor, hoy pueden implicar una sanción relevante de no tomar las medidas de debida diligencia, de no tener los controles adecuados y que además sus operaciones pueden estar en riesgo, que todo esto implica una mayor carga financiera, la parte logística puede estar impactada por demoras, es decir, toda la cadena productiva está sufriendo un rediseño involuntario, me parece. Y a nivel conceptual, me parece que el CNT también nos ayudará a entender este cambio de paradigma que hay de las organizaciones terroristas tradicionales del siglo pasado que operaban bajo un modelo arbóreo hacia los esquemas de operación rizomáticos que hoy no solo hacen muy complejo definir e identificar quiénes son, dónde están y cómo podemos contenerlos, sino también empezar a prevenir para que no se vuelva este eterno ciclo que pareciera a veces de ir y desarticular a un liderazgo terrorista o delictivo y de ahí salen 10 organizaciones más. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad también estratégica y cierro ya diciendo que me parece muy relevante también que nos acompañen 130 participantes en esta sesión de inauguración, lo cual refleja el interés que hay, la necesidad que tiene el país y el hemisferio de poder contar con estas mesas de diálogo, este intercambio de experiencias que, como ya bien decían, lo hacemos todos, cada uno desde las tribunas y experiencias que hemos tenido, para juntar un conocimiento colectivo que ayude pues a reducir la incertidumbre que genera siempre el terrorismo. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, doctor Manuel Balcázar, exdirector general para la Seguridad Nacional en Presidencia de la República y actual director de NB Consultores. Le agradecemos mucho su participación y agradecemos profundamente a todos nuestros panelistas por sus valiosas contribuciones que sin duda han enriquecido nuestra comprensión sobre el papel transformador del Centro Nacional. Sus intervenciones, y ustedes me van a permitir emitir esta opinión, que han destacado tres ejes clave principalmente: la necesidad de inteligencia colaborativa entre instituciones nacionales e internacionales, y también el centro como eje rector de la lucha contra amenazas híbridas, y la importancia de mecanismos éticos y transparentes para su operación. Aquí este centro, como les mencionaba, no es solo una respuesta, y los panelistas también lo han mostrado, es realmente un legado estratégico para México y para toda la región. Me quiero permitir también dar un cálido reconocimiento al doctor Gerardo Noches y a todo el talentoso equipo del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento por este hito histórico que hoy no solo inauguran una institución, sino también un faro de esperanza para México y para la región. Cuenten con todo nuestro apoyo incondicional en esta misión y estamos seguros que bajo su liderazgo el centro se convertirá en un referente global de excelencia en innovación también. Con esto damos por concluida esta mesa de análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas, por supuesto a las figuras de moderadores con quienes contamos en esta intervención. Cada una de las aportaciones que nos hacen hoy en día reflejan que el terrorismo, en esencia, exige una mirada integral. Tuvimos diferentes enfoques y diferentes esferas que se abordaron desde la seguridad nacional, inteligencia estratégica, cumplimiento normativo, justicia, investigación criminal, prevención y por supuesto gobernanza global. Muchas gracias a esta segunda mesa. Se les estará haciendo llegar su constancia de participación. Es un honor contar con la visión de cada uno de ustedes y por contribuir a esta visión del centro. Ahora bien, me congratula muchísimo el aperturar una de las mesas también más importantes y yo creo que la última de este día, que encabeza el consejo directivo de este centro. Es una estructura única y no me atrevo, sino lo afirmo, a nivel global, especializada en materia de terrorismo y amenazas convergentes. Por ello es totalmente necesario señalar que este Centro Nacional no es una idea abstracta, no es una invención. Ya desde hace varios años, a todos los niveles, se ha venido tratando de construir esta idea que hoy está materializada en este centro y que se constituye como una estructura operativa de inteligencia institucional y análisis intersectorial
fundada y motivada en experiencia estratégica, táctica y operativa. No nos delimitamos exclusivamente, como lo dije al inicio de esta sesión, a lo que es un enfoque teórico o académico, sino más bien es un centro de excelencia que transmite conocimiento estratégico, táctico y operativo. Se consolida este centro a través de 10 pilares estratégicos holísticamente que abordan el análisis integral del terrorismo y su financiamiento, desde los temas que tienen que ver con el marco normativo y el cumplimiento regulatorio, otros rubros asociados a esto, como los flujos financieros ilícitos, la convergencia con delitos de alto impacto y pilares internacionales que bien lo sabemos. Doctor David Merino, que está con las Naciones Unidas, bien lo sabe, temas que tienen que ver con la corrupción, con el tráfico ilícito de estupefacientes, con la delincuencia organizada transnacional y la cúspide, el terrorismo, ¿no? Y derechos humanos, entre muchas otras cosas, sectores vulnerables, algunos factores asociados, temas políticos, militares, sociales, por supuesto, y que tienen un alcance o que están en medio de la esfera de amenazas híbridas, los cuales de alguna manera estos temas están liderados en su análisis desde el centro por direcciones estratégicas, que a continuación me congratula iremos abordando de manera puntual para que el público y la audiencia que nos acompañe conozca la representación de estas direcciones y en qué podemos apoyarlos a un nivel nacional, regional e internacional. Para esto doy paso a las intervenciones de los directores que constituyen este centro, comenzando por el doctor Rodrigo Álvarez, con la Dirección de Inteligencia Estratégica y Ciberterrorismo, así como amenazas híbridas digitales, quien es especialista en alta dirección para la ciberseguridad y análisis criminal, coordinador de país de Argentina Cibersegura y ex jefe del Departamento de Cibercrimen en Argentina. Es un honor tenerte aquí con nosotros, querido Rodrigo. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos por sumarse a esta iniciativa tan necesaria para Latinoamérica. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor ser parte de este equipo y ni hablar de esta inauguración. Hoy voy a asumir esta responsabilidad que me compartió el director del centro. Y bueno, como bien mencionó, voy a ser director de Inteligencia Estratégica del Ciberterrorismo y Amenazas Híbridas Digitales, un tema que todos fueron mencionando en algunas de sus ponencias: la ciberseguridad, el cibercrimen, el ciberespacio, las tecnologías. Hoy abordan todo, o sea, son transversales hacia todo, y ni hablar que el ciberterrorismo no queda fuera. Así que en este ámbito clave, en este contexto, es necesario tener un departamento, una dirección en este caso, que se ocupe de esto. El CNT nace con este propósito: ser un centro de referencia latinoamericano para la cooperación, la formación, la investigación en la lucha contra el terrorismo y en este caso contra el ciberterrorismo. Y todas las dimensiones hoy están atravesadas: físicas, simbólicas y digitales. Y desde nuestra dirección trabajaremos para estudiar, investigar el ciberterrorismo con una visión regional, adaptada a la realidad. Más allá de lo que pasa en Medio Oriente, también tenemos la intención de trabajar de lo que sucede de este lado del continente. Desarrollar herramientas prácticas para las fuerzas de seguridad, operadores judiciales y analistas de inteligencia. Esa también es una función importante de la dirección. Producir conocimiento técnico y académico que sea accesible y útil. Detectar y analizar amenazas emergentes como la inteligencia artificial, un tema que hoy está en auge, pero que seguramente el próximo año será algo nuevo. O sea, esto quedará en el olvido y el nuevo tema será seguramente la computación cuántica. Investigaciones de TIC-FEI y entender de qué se trata. Criptomonedas y el lavado de activos a través de ellas, plataformas cifradas, crear metodologías para identificar células digitales, analizar comportamientos en redes sociales, grupos cerrados y desarrollar sistemas de alertas tempranas utilizando inteligencia de fuentes abiertas, o SIM, y el análisis de datos, que hoy también es un gran tema, la gran generación de datos y poder entenderlos y analizarlos sobre todo. Evaluar el impacto del hacktivismo, que también es un tema fundamental, entendiendo de que el hacktivismo y el ciberterrorismo en algún punto se cruzan, y fortalecer las capacidades en ciberseguridad, especialmente en infraestructuras críticas. Hoy son muy vistas por los grupos de ciberterroristas. Gobiernos locales y actores estratégicos también están dentro de nuestra mirada desde la ciberseguridad. Así que para ir finalizando con esto, me enorgullece formar parte de este equipo, que es diverso, sólido,
que está comprometido, lo hemos vivido día a día en las reuniones que hemos tenido hasta esta gran inauguración. Así que solo me queda agradecerles a todos ustedes por sumarse, agradecerle al director Gerardo Noche y al equipo que conforma este Centro Nacional. Los invito a que se sumen, todos los que quieran colaborar son bienvenidos, estamos abiertos a escuchar. Por ahí un colega que habló al inicio dijo que acá hay que dejar los egos de lado y creo que es fundamental eso. Todos estamos para aprender, estamos para ayudar. Así que muchas gracias y muchas gracias, director. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. A continuación, damos la palabra a la doctora Yuria Rodríguez Castro, que está a cargo de la Dirección de Perfilación Criminal y Comportamiento Terrorista. Ella es especialista en análisis del terrorismo y la delincuencia organizada, capacitadora en áreas de inteligencia de la Policía Antidrogas, por supuesto, y del búnker de la Guardia Nacional. Es analista en temas de seguridad en diversos medios de comunicación, como W Radio, con Loré de Mola, En Punto con Jorge Ramos y Aristegui Noticias, por mencionar algunos, y es docente en excelencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, querida Yuri. Gracias, querido maestro, doctor y director Gerardo Noches, líder de este centro. Gracias a todos los panelistas. Me honra, de verdad, estar con ustedes. Robert, ojo, hablabas de organizaciones. Bueno, ahí va el enfoque de nosotros. Cualquiera ofrece herramientas de análisis de riesgos, pero nadie ofrece nutrirlas con el primer método de perfilación delictiva creado para analizar organizaciones criminales en América. Las variables de comportamiento en las organizaciones delictivas que nosotros generemos son las que permitirán alimentar las herramientas tecnológicas. Nuestra Dirección de Perfilación Criminal Delictiva y Terrorista impulsará un método de investigación innovador que se centra en perfilar organizaciones criminales, así como en estudiar el mensaje de comunicación criminal del terrorismo. Necesitamos una nueva perfilación criminal delictiva especializada en el crimen organizado de actividad terrorista. Y somos los únicos que ofrecemos este enfoque analítico en todo el mundo. En el CNT estamos listos para analizar un terrorismo que incluso con un bajo nivel de radicalización extremista, con una casi inexistente ideología antiestado, puede implicar un alto riesgo de violencia extrema para nuestros países. En países como México no se necesitan ideólogos como Osama Bin Laden, pues una mínima chispa de radicalización ideológica hace que el terrorismo indudablemente se presente. Ahora, las organizaciones criminales difundieron la ideología terrorista entre la sociedad, convirtiéndola en consumo de masas. Por eso no vemos al terrorista, porque ni más ni menos que la llamada cultura del narcotráfico con sus corridos tumbados es más fácil de asimilar que el Corán. La ideología del narcotráfico tiene una mayor posibilidad de riesgo terrorista porque en cada seguidor de su cultura encuentra un potencial lobo solitario. Los videos de organizaciones criminales desconocidas o que surgen para extorsionar nos demuestran que la nula radicalización, la casi inexistente ideología son suplantadas por la rápida amenaza esparcida en imágenes. Por lo tanto, a nuestro continente le amenazan por lo menos dos tipos de escalada terrorista, el de fases de radicalización ideológica extremista tradicional del terrorismo yihadista y el de escalada de riesgos por probabilidad de impacto del crimen organizado. Pero hay más amenazas que solo estas. Esta nueva metodología de análisis de organizaciones criminales que ofrecemos permite construir escenarios ante amenazas terroristas de alta o baja radicalización. Ofrecemos el análisis técnico del mensaje criminal terrorista, el estudio del comportamiento de mercado de las nuevas drogas sintéticas, el análisis regional de los flujos de activos que surgen de la extorsión y la trata de migrantes y que forman parte del financiamiento al terrorismo, el mapa analítico regional de la infraestructura de armas fantasma producidas por los llamados cárteles mexicanos, ojalá ya podamos erradicar esa palabra, y una innovadora propuesta de protección civil estratégica
para prevenir y reaccionar ante amenazas en eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026. La perfilación criminal delictiva tiene que ir más allá de la idea de cártel o mafia, estructuras base del crimen organizado como muchas otras, pero que no determinan su enorme complejidad. A nuestra nueva metodología de perfilación delictiva le interesa descubrir el funcionamiento, relaciones, alianzas y rupturas en las organizaciones criminales, preguntándonos qué relaciones generan y qué producen estas, cómo producen y ocultan el insumo que producen, qué de su producción muestran al consumidor, cuáles son las características de lo que producen para traficar, qué características tiene su infraestructura logística y de reclutamiento, cuáles son su valor, unidad y fuerza, si es que se presentan incluso como si fueran un comando regular y del Estado. Este es nuestro reto y nuestra invitación a adentrarse en nuestra nueva metodología de análisis de perfilación criminal delictiva. Bienvenidos. Muchísimas gracias, querida Yuriria. He de mencionarles que Yuriria desde hace más de 7 años aproximadamente fue una de las colegas, yo creo que la principal colega que alentó la construcción de este centro. Hemos luchado ante el discurso geoestratégico y geopolítico conservador, estigmatizado y dogmatizado que hubo anteriormente a todas las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que hoy se encuentran en nuestro contexto actual. Y pues por fin consolidamos este tema. Es una mujer sumamente preparada, una mujer con un enfoque totalmente dirigido a un objetivo y me congratula el tenerla en este equipo. Muchísimas gracias, querida doctora Yuriria Rodríguez. A continuación, continuamos con el maestro Mauricio Heise, ahora desde Chile. Por favor, él está a cargo de la Dirección de Prospectiva Antiterrorista y Diseño de Estrategias ante escenarios críticos. Él es especialista en estudios sobre el terrorismo y estrategias contra terrorismo, estrategias tanto a nivel local como nacional e internacional, con más de 20 años de experiencia en la materia a nivel estratégico operativo y ha participado en todos los aspectos tácticos. Actualmente desempeña cargos de inteligencia contra el terrorismo y extremismos violentos en instituciones estratégicas de Chile. Cuestiones de confidencialidad, no andaremos más en estas labores. Es docente también e investigador en diversas universidades internacionales y es escritor de la revista Alguraba. Adelante, querido maestro Mauricio Heise. Muchas gracias, doctor. Un saludo a todos los participantes desde Chile. Bueno, desde la Dirección de Prospectiva Antiterrorista y Diseño de Estrategia ante Escenarios Críticos, asumimos la crucial misión de mirar al futuro, con el fin de entender y mitigar las amenazas terroristas antes que éstas se produzcan. Esa es nuestra principal misión. Actualmente el terrorismo y los extremismos violentos a nivel global presentan determinados retos en materia de seguridad, como lo son estructuras más descentralizadas, radicalización en centros penitenciarios, propaganda extremista en constante evolución, uso terrorista de avances tecnológicos como la inteligencia artificial, ataques cometidos por actores individuales, diferentes fuentes de financiamiento, lo que incluye recolección de dinero por internet, activos virtuales y por supuesto delitos conexos, como asimismo los vínculos con la criminalidad organizada. En tanto, el crimen organizado en América Latina, presenta características complejas, como la diversificación de actividades ilícitas, ya que, aun cuando el tráfico de drogas sigue siendo la principal actividad, las organizaciones criminales se han diversificado a otras actividades como trata de personas, extorsión, tráfico de armas, comercio de productos falsificados, tráfico ilícito de recursos naturales, cibercrimen, lavado de activos, entre otros, como también otras características como gobernanza criminal y control territorial por parte de organizaciones criminales, estructuras organizativas en red con mayor flexibilidad, tal como se observa con las organizaciones criminales de México y Brasil que se han expandido a otros países, el hacinamiento en las cárceles, situación que fortalece las redes criminales dentro de las prisiones, lo que implica que puedan coordinar actividades criminales en el exterior. Y finalmente la delincuencia transnacional,
que facilita el flujo de personas, drogas, armas y capitales a través de las fronteras. Por tanto, es necesario el diseño de planes de acción robustos para responder con la mayor eficacia, reforzando la capacidad de respuesta y la resiliencia de nuestras sociedades. Por lo anterior, de manera concreta, desde esta dirección desarrollaremos la siguiente línea estratégica. En primer lugar, prospectiva antiterrorista, lo que implica el monitoreo y el análisis de tendencias globales y regionales con la identificación de actores emergentes. El estudio de la evolución de los discursos radicales, propaganda y mecanismos de reclutamiento. Detección de nuevas tácticas y metodologías con uso de tecnología como drones, ciberataques, inteligencia artificial. Evaluación de vulnerabilidades en infraestructura crítica, eventos masivos que puedan ser potenciales blancos de ataque. Estudio de la interconexión con otras amenazas, como la relación con el terrorismo, el crimen organizado, el extremismo violento y conflictos geopolíticos. Análisis de la posibilidad de amenazas biológicas y químicas y, por supuesto, propuestas de contramedida. En segundo lugar, el apoyo técnico a políticas públicas y estrategias que estén orientadas a impedir la expansión de grupos extremistas y la difusión de su mensaje, prevenir focos de radicalización violenta aplicando las correspondientes medidas, ya sean sociales, educativas, entre otras, prevenir y neutralizar procesos de radicalización en las cárceles, generar comunicación estratégica con el uso de contranarrativas para la desradicalización y la desmovilización. Y por último, potenciar mecanismos para detectar operaciones sospechosas en el sistema financiero y mitigar las vulnerabilidades que representa el dinero virtual para la financiación de actividades terroristas. En tercer lugar, como tercera línea estratégica, consideramos la propuesta de medidas legislativas y normativas, con la identificación de vacíos legales o necesidad de actualización de legislaciones antiterroristas en los diferentes países. Y por último, como cuarto eje estratégico, la investigación y difusión de conocimiento. Esto es la publicación de informes y artículos académicos sobre el estado y evolución de las amenazas terroristas y del crimen organizado para extraer de ello lecciones aprendidas. La organización de conferencias, seminarios y talleres para el intercambio de conocimiento entre académicos, profesionales de inteligencia y expertos en la materia. Desarrollo de herramientas analíticas para prever patrones de comportamiento terrorista. En definitiva, deseamos aportar a la planificación de soluciones proactivas, lo que requiere anticipar y comprender y, por supuesto, preparar respuestas efectivas ante la amenaza del terrorismo y del crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Mauricio. Tenemos a continuación la presentación de nuestro director Amaury Fierro, que está a cargo de la Dirección de Inteligencia Operativa contra el Terrorismo y su Financiamiento. El director Amaury Fierro está en una comisión ya a su mes de instauración de parte personal y del centro, pero él es especialista en terrorismo, perdón, y amenazas híbridas. Es instructor senior de geopolítica e inteligencia de Rabadán Academy en los Emiratos Árabes Unidos. Es docente de análisis de inteligencia del Centro de Estudios Superiores Navales y del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Es miembro de la red del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Guatemala y de la Sociedad de Inteligencia Competitiva del Perú. Actualmente, desafortunadamente, por las misiones que ya se han suscitado, no nos puede acompañar, pero me congratula poder comentar su perfil y la dirección a su cargo. Después sigue el maestro Genaro Beristain, que tiene a su cargo la Dirección de Análisis y Geopolítica sobre Organizaciones Terroristas Internacionales. Él es secretario técnico de investigación del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la cátedra en asignaturas de Geopolítica Internacional, Estudios de la Paz, Seguridad y Conflicto Terrorismo, Seguridad Internacional, Teoría del Estado y México en el Sistema Internacional. De las licenciaturas de Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratégica y de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, del TEC de Monterrey, de la Universidad Anáhuac, de la UVM y de la Unidad de Inteligencia Naval. Adelante, querido Genaro, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Noches, muchas
Gracias a todos los participantes, todas y todos los participantes en esta sesión. Como ya se ha comentado, el 20 de enero de este año, Donald J. Trump, 45º y 47º presidente de Estados Unidos, cumplió su promesa de campaña al declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. El líder estadounidense culpa a las organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, entre otros, como los responsables de la crisis de opioides y de fentanilo que aqueja a los jóvenes estadounidenses, además de constituir una amenaza a la seguridad de su país. Desde la Dirección de Análisis y Geopolítica sobre Organizaciones Terroristas Internacionales, se estudiarán las consecuencias de esta decisión, como el congelamiento de activos financieros, la cancelación de visas o la solicitud de extradición a personas acusadas de apoyar a los cárteles mexicanos. La dirección a mi cargo utilizará la experiencia de la guerra global contra el terrorismo y el enfrentamiento contra Al Qaeda y el Estado Islámico para crear escenarios posibles y aplicables al contexto de la realidad mexicana y la nueva estrategia estadounidense para combatir el fenómeno del narcotráfico. El estudio de dichas organizaciones terroristas extranjeras y su enfrentamiento contra las estrategias de la Casa Blanca nos brindará los insumos necesarios para conocer, analizar y advertir las políticas, tácticas y procedimientos de las fuerzas estadounidenses que utilizó contra dichas organizaciones extremistas, y así poder determinar cuáles podrían ser utilizadas contra los cárteles mexicanos y determinar su efectividad. Por otro lado, se diseñarán estrategias para asesorar a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones financieras para que sus actividades no sean investigadas o acusadas de apoyo de las actividades de los grupos criminales mexicanos. Finalmente, se investigará la posibilidad real de colaboración de los cárteles de la droga de México y organizaciones extremistas yihadistas y el alcance de esta posible colaboración. Muchísimas gracias, doctor Noches, y muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estimado Genaro, muchísimas gracias. Por último, uno de los componentes estratégicos de estas direcciones, el capitán retirado Francisco Toro, que encabeza la Dirección de Cooperación Internacional y Prevención de Extremismos Violentos. Es un capitán retirado de la Organización Civil Española, fungió como jefe del Servicio de Cooperación Internacional Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Sistema de Seguridad Nacional de España y fue condecorado 2 cruces de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, 2 cruces de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, medalla de servicios de la Unión Europea por participación en la misión Embargo de Danubio, medalla de Naciones Unidas por intervención con misión ONU-MOS en Mozambique y Cruz Caballero Mérito de Civil por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entre otras cosas. Me congratula darle la palabra al capitán. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, director. Buenas noches. Excelencias, distinguidas autoridades, señores y señores. Permítanme comenzar agradeciendo sinceramente la oportunidad de intervenir en esta ocasión tan significativa. Es un honor dirigirme a una audiencia tan comprometida con la seguridad y la prevención del terrorismo a nivel nacional. Tras 45 años de servicio en la Guardia Civil de España, deseo compartir algunas reflexiones fruto de mi labor en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, creado tras los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 y posteriormente en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado como jefe del Servicio de Cooperación Internacional Antiterrorista. Estas reflexiones, así como las experiencias que las sustentan, espero que puedan constituir un activo relevante en la Dirección de Cooperación Internacional y Prevención de Extremismos Violentos del CNT. España, como saben, ha sido un caso paradigmático y singular en Europa por su prolongada exposición a diversas formas de terrorismo que van del nacionalista y separatista de la banda ETA a yihadista, pasando por otras entidades menores de extrema izquierda y extrema derecha. Esta realidad obligó al Estado español a desarrollar un modelo de seguridad integral, especializado y conectado con marcos internacionales. Los aprendizajes acumulados constituyen un acervo valioso. Difundir buenas prácticas y adaptarlas a contextos locales será uno de los propósitos de la Dirección de Cooperación Internacional y Prevención de Extremismos Violentos. Hemos aprendido que la acción policial por sí sola no es suficiente. Es vital cortar el flujo financiero que sostiene a las organizaciones terroristas y no se trata de inventar nada nuevo.
sino de fortalecer y mejorar lo posible lo que ya existe, compartiendo experiencias eficaces y formulando propuestas realistas. A modo de referencia, quiero señalar aquí que en España se aprobó un Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra el Radicalismo Violento, el PENCRAD, en 2020, con un enfoque integral para detectar, prevenir y tratar los extremismos violentos. Este modelo puede inspirar a otros países, especialmente en contextos que puedan requerir medidas específicas. Cualquier tipo de radicalización, particularmente la yihadista, puede surgir de distintos entornos: el hogar, la escuela, clubes deportivos, lugares de culto o prisiones. Frente a esta diversidad, urge una respuesta integral, inclusiva y coordinada. La cooperación internacional es fundamental. Compartir conocimientos efectivos fortalece nuestras capacidades colectivas. La Dirección de Cooperación Internacional y Prevención de Extremismo Violento contribuye activamente a este esfuerzo en el marco funcional del Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su financiamiento. También debemos abordar el entorno digital utilizado por los terroristas para difundir propaganda, captar adeptos y fondos e incitar a la violencia. Es prioritario estudiar y contrarrestar estas dinámicas con medidas preventivas y compartir conocimientos y buenas prácticas, ya que casi la totalidad de los procesos de radicalización, los medios y herramientas virtuales juegan un papel protagonista. Desde esta perspectiva, la Dirección de Cooperación Internacional y Prevención de Extremismo Violentos impulsará relaciones y acuerdos con alianzas y organismos internacionales, académicos y expertos en inteligencia y seguridad. El objeto es tejer una red de intercambio estratégico al servicio de México, América Latina y socios globales. Antes de terminar, quisiera añadir que a la hora de abordar este fenómeno no podemos olvidar a quienes han sufrido directamente el zarpazo del terrorismo, o sea, las víctimas. Escuchar, reconocer y apoyar de forma permanente a las víctimas del terrorismo no solo es un imperativo moral, sino también una herramienta estratégica. Su relato, su experiencia y su testimonio constituyen una poderosa arma contranarrativa frente al discurso del odio, victimismo, la justificación que muchas organizaciones terroristas intentan proyectar. Incluir sus voces en la construcción de la memoria colectiva y los programas de prevención de la radicalización que esta dirección asume es esencial para consolidar una sociedad resiliente y comprometida con los valores democráticos. En resumen, el compromiso de esta dirección es integrar conocimiento, experiencia y cooperación internacional para prevenir los extremismos violentos desde una visión estratégica y multidimensional. Solo mediante un enfoque articulado, centrado también en las víctimas y basado en la colaboración global, podremos afrontar con eficacia los desafíos actuales del terrorismo. Desde Madrid reitero mi agradecimiento por su atención y especialmente al doctor Gerardo Nóchez por su confianza y liderazgo. El trabajo del centro que dirige será, sin duda, una contribución valiosa frente a una amenaza común. Buenas tardes en México, buenas noches en España. Muchísimas gracias, querido Francisco. Pues bien, vamos a comenzar a cerrar este magno evento. Señoras, señores, autoridades, especialistas, aliados institucionales, representantes diplomáticos, representantes de la comunidad internacional, jurisdicciones y, por supuesto, colegas a nivel nacional. Hoy se consagra una arquitectura de pensamiento y acción frente a una de las amenazas más complejas, como les comentaba, el terrorismo y su financiamiento. Este Centro Nacional nace de una necesidad histórica, contextual, o sea, de una lectura lúcida del entorno y del compromiso por generar soluciones institucionales, técnicas y sostenibles, tal como lo acaba de comentar y de mencionar nuestro muy apreciado capitán Francisco, que le agradezco esta enorme intervención. México hoy en día, todos nosotros lo sabemos, es un nodo estratégico global, es un punto geoestratégico y geopolítico para la comunidad internacional. No es ajeno a la amenaza terrorista. Eso sí que quede bien claro, no es ajeno. Si bien es cierto, teníamos un discurso dogmático o estigmatizado frente al terrorismo, no es posible hacer eso si queremos hacer buena cara y buen frente a un fenómeno, a un flagelo de este tipo. Tenemos la designación de cárteles como FTOs en un contexto actual, la convergencia de crimen organizado, flujos financieros ilícitos, sanciones internacionales que de alguna manera, desde el aspecto interno de México, si bien es cierto, no están transparentemente alineadas con nuestro marco jurídico nacional, sí están digeridas por la comunidad internacional. He tenido la oportunidad en este transcurso de 3 meses para acá visitar más de
yo creo, 12 países aproximadamente, y el enfoque basado en el riesgo que tienen de cara a México es: México tiene terrorismo en su país. ¿Por qué? Porque así lo decidió un discurso geopolítico geoestratégico de alto poder, ¿no? Entonces, fuera de esta discusión política, nosotros ya tenemos un riesgo ante la comunidad internacional, ¿ok? Tenemos el uso hostil de tecnologías también y la transformación geopolítica y geoespacial. Todo esto nos coloca ante un punto de inflexión ineludible de riesgos, amenazas y vulnerabilidades frente a la delincuencia organizada y terrorismo. Y no solo nos quedamos en el contexto actual, sino también en el prospectivo. Me voy a ver conservador al decir que en el prospectivo vamos a ver una agenda a un año, 2026, donde enfrentamos amenazas híbridas que ya las conocemos, pero también emergentes. Por ahí lo mencionó Rodrigo Álvarez, la computación cuántica. Ustedes han visto que Microsoft ya sacó este escenario aplicada, y esto lo voy a abordar desde un enfoque dual. Se ha manejado mucho este tecnicismo, no a través del enfoque dual que marca nuestro marco, valga la redundancia, jurídico nacional, sino un enfoque dual etiológico, ¿no? De los servicios, productos o cualquier acción que se puede utilizar no solo para formas lícitas, sino también para formas ilícitas. La computación cuántica aplicada a ciberataques es un riesgo inminente para un futuro próximo. Los algoritmos de radicalización, las bioamenazas dirigidas, la criptoextorsión geopolítica que ya ha venido sucediendo en otras jurisdicciones, armas híbridas, los sabotajes en eventos masivos, se nos viene el 2026, perdónenme. O sea, ¿qué tan preparados estamos para hacer frente a estos riesgos, amenazas y vulnerabilidades? Mercados negros digitales. Yo puedo apostar que el 90% de las personas que están aquí no conocemos todos los niveles del ciberespacio que hoy en día existen. Y una psicología, este es el punto más importante, una psicología generacional moldeada para polarizar y para acrecentar violencias digitalizadas. Vuelvo a lo mismo. El 80-90% de las personas que estamos aquí son mayores de 18 años, y es nuestra responsabilidad, a través de una corresponsabilidad, fortalecer a las próximas generaciones, llámese generación Z, alfa, como la quieran llamar, que nacen con un chip tecnológico para plasmar su actuar en el día a día. ¿Por qué? Porque a través de ese chip tecnológico se está realizando una polarización y una moldeada de la cultura delictiva implementada en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Que no tenemos esa cultura de prevención, esa cultura de seguridad, desde la seguridad ontológica, que todos bien conocemos, hasta la seguridad multidimensional. Entonces, es otro de los puntos muy importantes. Para ello, el CNT se prospecta en dar respuesta a una visión anticipatoria, no reactiva. Basta de hacer las cosas tradicionales o reactivas, anticipatoria, a través de 10 líneas estratégicas que articulan nuestra misión, como les comenté en un principio de esta sesión. Desde las líneas de investigación que tienen que ver con el marco jurídico y el cumplimiento regulatorio a nivel nacional e internacional, hasta lo que tiene que ver con flujos financieros ilícitos, convergencia con otros delitos de alto impacto, que ya los hablaron mis colegas, los enfoques multisectoriales o multidimensionales que tienen que ver con la psicología, lo militar, lo político, lo educativo, entre otros, ¿no? Las políticas públicas. Todo desde una perspectiva, por supuesto, de legalidad, prevención y cooperación sin fronteras. Ya lo mencionó por ahí Robert Bacon, la cooperación necesita dejar de ser aislada. Un Estado no puede combatir ciertos flagelos nacionales o internacionales solo, y los sectores aliados del Estado no lo pueden combatir de manera separada. Necesitamos de manera corresponsable participar coordinada y organizadamente ante este tipo de delitos o de fenómenos delictivos, pilares a nivel internacional y digeridos por Naciones Unidas: terrorismo, delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de estupefacientes y, por supuesto, y no menos importante, y el origen de todo el propósito delictivo: corrupción. Ya operamos de cara a esto con proyectos fundacionales, queridos colegas, y me permito mencionar entre ellos algunos para la Agenda 2025 y 2026, que va desde el mecanismo de evaluación mutua institucional e empresarial,
que por ahí, por separado, tanto en el ámbito público y empresarial, vamos a evaluar, diagnosticar y fortalecer las capacidades que tienen de hacer frente a amenazas híbridas. Vamos comenzando este proyecto con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, afortunadamente. También traemos la Estrategia Nacional de Prevención del Terrorismo y su financiamiento, que es un hito histórico. No hay una estrategia como esta, exceptuando Estados Unidos, en toda la América. Y por ahí nuestro colega Mauricio Heinze va a ser uno de los pioneros que está ya trabajando en la instauración de una estrategia en Chile para tomar como modelo de réplica y tropicalización a otras jurisdicciones. Estamos trabajando en una propuesta de reforma al Código Penal precisamente en los tipos penales que tienen que ver con terrorismo y financiamiento a terrorismo, para evitar tener lagunas jurídicas y un escueto en la descripción de la tipicidad y del tipo penal en la materia, y tratar de fortalecerlo y delimitarlo. Trabajamos también en el Observatorio Hemisférico sobre el Terrorismo, con una propuesta en la mesa con el Observatorio Internacional contra Terrorismo, la Red Nacional de Enlaces Técnicos, un datatón contra el terrorismo, contra el ciberterrorismo, una disculpa, el Consejo, la instauración del Consejo Asesor Internacional, una producción audiovisual, una campaña de alto impacto en sensibilización de violencias, radicalismo y extremismo. Trabajamos también ya la instauración del ángulo CNT, que es un espacio de alto análisis de conferencias mensuales y entrevistas a diferentes figuras físicas o morales en la materia, que los invitamos precisamente a sumarse a esto. La entrega de una insignia premio internacional a personas físicas y o morales que se destacan por la trayectoria en prevención y combate a amenazas híbridas. Los invitamos a sumarse también en esto, que es una periodicidad anual, y a la cumbre anual del CNT, que son espacios de ponencia, intercambio de ideas y construcción de estrategias. No obstante, y no menos importante, hoy nos anunciamos y prospectamos con especial orgullo el proyecto más importante que trae el CNT, que es la Certificación Nacional en Análisis, Cumplimiento y Prevención del Terrorismo y su Financiamiento. Única, ¿sale?, en América, y respaldada por organizaciones especializadas en la materia, diseñada de manera táctica, estratégica y operativa. No es teórica. Tiene el enfoque táctico, estratégico y operativo. Entonces, basado en esto, como director general de este centro, me es menester señalar que este Centro Nacional no es un mero símbolo ni una organización más, sino una herramienta táctica de inteligencia civil, presentada y a disposición de todos los sectores que hoy en día nos presencian. Entonces, por ello, invitamos a todas y cada una de las autoridades, de los actores estratégicos, a sumar esfuerzos a esta iniciativa. Estamos en una primera etapa de conformación de alianzas, precisamente, muy estratégicas, que nos hablan de convenios internacionales. Hemos estado en viajes constantes con el equipo jurídico y editorial del CNT, donde ya conformamos estas alianzas y firmamos convenios. Entre ellos está el Instituto Superior de Inteligencia de Argentina, la Fundación Sherman Ken, especializada en seguridad e inteligencia de Argentina, Top Compliance and Risk Management Community, Ethereal Academy a través de Bernice Gaitán, la Asociación Nacional de Víctimas del Terrorismo de España, Minerva Institute, el Instituto de Contraterrorismo de Israel, el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, la Asociación Internacional de Ciberseguridad, la Asociación Internacional de Inteligencia para la Educación, la IAFI, con el doctor Carlos Hernández, ASONOC, la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento, la Federación Iberoamericana de Compliance y Desarrollo, con la doctora Elizabeth, la Conferencia Internacional de Agencias de Inteligencia, muy importante y clave fundador del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, donde vamos a desarrollar el primer modelo de mecanismo de evaluación mutua basado en la experiencia internacional de Naciones Unidas y la GAFI, por supuesto, en México, la Organización Internacional de Análisis de Delitos Transnacionales, entre otras organizaciones europeas y latinoamericanas. Los datos de este centro, queridos colegas, están disponibles en nuestra página oficial, y el correo de contacto directo es coordinaciongeneral@centronacionalcnt.org. Ya también contamos con el despacho principal del centro
para cualquier cuestión y cualquier alianza y cualquier tema de línea de análisis o investigación, ubicado en París 1900, número 22, Coyoacán, Ciudad de México. Por favor, aunado a esto, invito a que a aquellas personas que estén conectadas proporcionen su correo electrónico para tener acceso a las conferencias de Ángulo CNT de manera gratuita y una reinscripción o registro preferencial en la certificación nacional. Además, el día de hoy damos inicio oficialmente a la convocatoria abierta para la inscripción o la integración de la red de enlaces técnicos internacionales y del Consejo Asesor Internacional, todas aquellas personas u organizaciones que deseen postularse, por favor. Y por último, para cerrar este magno evento, no me resta más que darle las gracias a todos, comentarles que ha sido un esfuerzo muy difícil, por la resistencia a abordar este tema a nivel nacional e internacional. Las organizaciones que están especializadas lo saben, nos comprenden. No obstante, hemos visto la necesidad de los diferentes factores de abordarlo por temas legales, reputacionales, operativos, administrativos, y nos complace que seamos los pioneros en su instauración y no solo por simbolismo, como lo decía en un principio. Desde un inicio se trató de reclutar, de consagrar a un equipo estratégico con los perfiles totalmente especializados en terrorismo y su financiamiento para temas de estrategia preventiva, reactiva y prospectiva. Con esto cerramos este magno evento. Les agradezco muchísimo. Estamos totalmente abiertos. Cabe el punto de reiterarles que no solamente estamos abordando este tipo de ámbitos o sectores, sino también estamos totalmente abiertos a otro tipo de sectores muy estratégicos, ¿no? Que tienen que ver con la juventud, con mujeres en contextos de violencia, con periodistas, líderes comunitarios, derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades afectadas por desplazamiento forzado, ya lo decían hace un momento, y el reclutamiento. Y entre ellos incluimos un prospecto juvenil ya en el centro de manera activa, que es nuestra colega muy querida y estimada y admirada, Mirna Zárate, quien me gustaría que dijera nada más un par de palabras. No sé si estás por aquí, querida Mirna. Sí, aquí estoy. Muchas gracias a todos y a todas. Y en primer lugar al director Gerardo por invitarme. Yo soy investigadora, soy criminóloga, especialista en ciberseguridad informática y pues voy a tomar este papel dentro del centro como embajadora de inclusión juvenil, en donde pues vamos a buscar reconocer la relevancia de visibilizar, proteger, empoderar a las juventudes ante los nuevos riesgos que configuran las amenazas híbridas contemporáneas. Estoy muy orgullosa de poder aportar mis conocimientos y mi experiencia al centro y por supuesto el aprender de mis colegas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Mirna. Ya para cerrar en un par de minutos, me enorgullece, estoy totalmente feliz. Es un honor cederle la palabra a una aliada invaluable, a una voz internacional con autoridad moral, me atrevo a decir, y técnica también en esta materia, la directora de Minerva Institute de España y de Asuntos Internacionales de la Asociación de Atención a Víctimas del Terrorismo. Es una organización, ambas referentes globales y símbolos en la dignidad de aquellos que han sido víctimas de amenazas híbridas y de alto impacto que desde hace siglos hasta el presente se han llegado a consumar en diversas jurisdicciones y que son competencia y corresponsabilidad, me atrevo a decir, no de esta organización, sino de la palabra y de la etiología en sí, de naciones o de las naciones que estamos unidas en combatir los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a nivel global. Adelante, querida Ana Isabel, es un honor tenerte con nosotros. Y con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Buenas noches, no sé si me escucháis y me podéis ver. Sí, Sí, claro que sí, Ana. Adelante. vale. Es que no sé qué me ha pasado.
Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, porque ha sido un honor acompañar hoy al nacimiento del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento. Me atreveré a decir que hoy México no solo inaugura una institución, sino que también planta una bandera en el terreno de la prevención y le dice al mundo alto y claro que aquí se termina la improvisación frente al terror. El CNT nace como respuesta a una realidad ineludible. El terrorismo no conoce fronteras, muta cada amenaza y se financia con la sofisticación de quien comprende que la impunidad tiene precio, pero también tiene límites. Y aquí es donde se los ponemos. Desde Minerva Institute celebramos esta decisión estratégica y compartimos la convicción de que solo el conocimiento riguroso, el análisis multidisciplinar y la cooperación sin fisuras pueden enfrentar amenazas que operan ya sin nacionalidad ni bandera. Y desde la Asociación Víctimas del Terrorismo de España, a la que también represento, traigo una certeza que no puede quedar en un discurso. Detrás de cada estadística hay un rostro. Detrás de cada protocolo, una historia truncada. Las víctimas no son solo el recordatorio de lo que no se debe repetir, son la brújula moral de cualquier país en el que debe construirse este trabajo. Este centro no llega a un vacío institucional, sino que inaugura una era, me atrevería a decir, una era donde la prevención sustituye a la reacción y donde la anticipación derrota a la sorpresa y donde la memoria se convierte en escudo. México hoy envía al mundo una declaración sin ambigüedades, que está preparado para liderar, para cooperar y para actuar con la determinación que exigen los tiempos. España, Minerva Institute y la Asociación Víctimas del Terrorismo, AVT, acompañamos esa determinación porque sabemos que en la lucha contra el terrorismo no hay espectadores neutrales. La misión es complicidad, la improvisación una invitación al desastre. Y el momento de actuar no es mañana, es ahora. Será más efectivo si lo construimos unidos, como bien dijo el primer ponente. Me queda la parte más dura, que es el cierre. Y será más justa si incluimos a quienes pagaron el precio más alto, es decir, a todas las víctimas. Y será más firme si recomendamos que detrás de cada amenaza hay vidas por proteger. Así que muchísimas gracias y cuenten con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, querida Ana. La verdad es que no podíamos cerrar de una mejor manera que esta. Agradezco a todo el público, a toda la audiencia, a todos los panelistas y sobre todo a los moderadores también que han participado. Inclusive agradezco profundamente al equipo que estuvo atrás del CNT, todo el cuerpo editorial, a todo el órgano jurídico y sobre todo, en especial agradecimiento a la coordinación general para que a través o en el transcurso de un mes de instauración hayamos logrado más de 18 convenios y alianzas internacionales y nacionales en la materia, hayamos construido desde la infraestructura física hasta la virtual y estemos prospectando a través de los proyectos fundacionales una agenda robusta para el fortalecimiento de México, la región y de los trabajos binacionales que se hagan de manera estratégica contra este fenómeno que es el terrorismo y su financiamiento. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y gracias. Felicidades, gracias. Buenas noches. Buenas noches.